tardes. Les damos la bienvenida desde la Sala del Padre Suárez del Archivo de la Real Chancillería de Granada a la tercera conferencia del ciclo El valor de las fuentes, perspectivas de investigación en los archivos, que organizan el Archivo Histórico Provincial de Granada y el Archivo de la Real Chancillería de Granada, y que es la última de las conferencias programadas. El miércoles pasado, el profesor doctor don Javier Jiménez de la Universidad de Cádiz nos guiaba en un ameno viaje a través de las series del Fondo de la Real Audiencia y Chancillería de este archivo en la búsqueda de documentación medieval en las diversas tradiciones de originales y copias. Con su conferencia nos mostró las estrategias de investigación que ha seguido propias de su especialidad, la paleografía y la diplomática. Con él tuvimos la oportunidad de disfrutar de las primicias de su reciente investigación con elementos tan sugerentes como un glosario iluminado del siglo XV, el autógrafo de Enrique IV de Castilla o una firma del cardenal Cisneros. Esta tarde, el profesor doctor don Miguel Calderón Campos, de la Universidad de Granada, nos ofrecerá la conferencia con el título El Archivo de la Real Chancillería de Granada, un tesoro documental para la investigación diacrónica del español. Quiero agradecerle públicamente su colaboración y calurosa acogida a nuestra invitación a participar en este ciclo. Nos interesaba, y estamos seguros que a ustedes también les interesará, que nos hablara de la metodología y del planteamiento de los trabajos que tanto él como los investigadores de Historia del Español de su grupo de investigación llevan a cabo en la sala de consultas de este archivo y en la de tantos otros importantes archivos andaluces. Don Miguel Calderón Campos es catedrático del Departamento de Lengua Española de la Universidad de Granada. Su alma mater es esta universidad en la que se licenció y en la que obtuvo el doctorado en Filología Hispánica. Junto a su dilatada carrera docente en la Universidad de Granada, hay que destacar una importantísima producción científica que ha ido publicando en forma de artículos en revistas indexadas y como libros y capítulos de libros en editoriales situadas en los puestos más altos de los rankings. Aunque aquí no es posible enumerar los títulos, sí precisaré como indicadores generales de calidad de su producción científica el reconocimiento de 3 sexenios de investigación y la dirección de 3 tesis doctorales con mención internacional en los últimos 10 años. Tiempo en el que sus principales resultados investigadores forman parte de 9 proyectos I+D financiados en convocatorias públicas en los que ha participado como investigador y como investigador principal, entre ellos un proyecto de excelencia de la Junta de Andalucía y 2 I+D+I del Ministerio de Economía y Competitividad. En estos proyectos, su investigación ha girado en torno a la historia de las hablas andaluzas, a la evolución de las fórmulas de tratamiento y a la lingüística de corpus y creación de bancos de datos diacrónicos. Desde 2008 es responsable del Grupo de Investigación Histórico-Lingüísticas y Dialectales. Como director del proyecto de excelencia de la Junta de Andalucía, El Milenio en sus documentos, Corpus Diacrónico del Español del Reino de Granada, 1492-1833, Corderegra se ocupó de la coordinación de un equipo interdisciplinar para seleccionar, transcribir y editar un corpus de manuscritos del Reino de Granada de los siglos XVI a XIX. Los principales resultados de esa investigación se publicaron en 2015 en el libro El Español del Reino de Granada en sus documentos, Oralidad y Escritura, en el que el doctor Calderón analiza cómo la castellanización de las actuales provincias de Granada, Málaga y Almería se produce al mismo tiempo que la de los territorios americanos. Desde 2011, las transcripciones de los proyectos siguen los criterios de la red internacional CARTA. Los tipos textuales que son objeto de estudio son declaraciones de testigo y de bienes, en un intento de búsqueda de documentos que se acerquen a la oralidad, objetivo prioritario del proyecto I+D, Oralia Diacrónica del Español, del que el profesor Calderón ha sido coinvestigador principal. Posteriormente, en el proyecto de investigación ISPATED,
de 2018 a 2021, se amplía el tipo textual a las certificaciones médicas de barberos y cirujanos. En el ámbito internacional y europeo, ha realizado varias estancias de investigación en el Departamento de Español de la Universidad de Cambridge y colabora asiduamente con el equipo de corpus diacrónicos hispanoamericanos de la Universidad de Neuchâtel, en el que además elabora una morfosintaxis histórica del español de América. Y ya sin más, paso la palabra al profesor Calderón Campos para que pronuncie su conferencia El archivo de la Real Chancillería de Granada, un tesoro documental para la investigación diacrónica del español. Buenas tardes, muchísimas gracias David por la presentación. Quiero empezar naturalmente agradeciendo tanto a David Torres como a Elena Martín López, los directores respectivamente del Archivo de la Real Chancillería de Granada y del Archivo Histórico Provincial de Granada, que me hayan invitado a formar parte de este ciclo de conferencias en torno al valor de las fuentes y a las perspectivas de investigación en los archivos. En el caso de David, mi agradecimiento tiene que ser doble, porque el Archivo de la Real Chancillería de Granada viene colaborando con nuestro equipo de investigación desde el año 2009 y tengo que decir que sin este archivo ninguno de los proyectos que hemos desarrollado desde entonces se podrían haber realizado. Así que muchísimas gracias, doble, triple, no sé cuántas tendría que dar. De forma muy rápida quiero, sobre todo porque hay estudiantes jóvenes aquí hoy, tomar partido de una discusión que se planteó en la última conferencia sobre la conveniencia o sobre la preferencia de consultar los documentos en sala o consultar los documentos virtualmente de la pantalla de un ordenador, la fría pantalla de un ordenador, con lo cual ya estoy tomando partido sobre el debate. Obviamente las dos opciones son muy buenas, es como que preferimos leer en un libro o leer en una tablet, bueno, las dos opciones, pero para los que empiezan a investigar, para la gente joven que se va a iniciar en la investigación, sin ninguna duda la consulta en la sala es probablemente lo más emocionante que uno se puede encontrar en una investigación filológica. Tocar un documento, tocar parte de nuestro patrimonio, tenerlo cerca, es una de las mayores emociones que un investigador, que un filólogo se puede llevar consigo. Así que yo animo a la gente joven a que venga a los archivos, a que vea los documentos, a que pase páginas y solo pasando páginas va a descubrir cosas que no esperaba. En un archivo va a encontrar cartas con las que no contaba, va a encontrar, en nuestro caso, tipos textuales nuevos como los certificados médicos que ni siquiera nos habíamos imaginado que existían, y es una experiencia la más gratificante de la investigación filológica, sin ninguna duda. Esta conferencia me va a permitir, si sé darle al ratón, sí, me va a permitir presentar nuestro corpus, el Corpus Horalia del Español, cuyo enlace tienen abajo, es http corpora, no se ve entero, ugr.es barra ode, que es lo que falta, nuestro corpus, que es un corpus de inventarios de bienes y de declaraciones de testigos, básicamente, del periodo comprendido entre 1492 y 1833, más o menos, aunque vamos a ampliar algo más en el siglo XIX. Y es un corpus que venimos realizando desde 2009 en el seno del proyecto DILES, el proyecto Diacronía de la Lengua Española. Me va a permitir también con presentar a mi equipo de investigación, la mayoría de los cuales están hoy aquí. Lo que yo voy a contar es parte de este proyecto y por tanto tengo que citar a todos los que colaboran conmigo, a la codirectora del proyecto, Maite García Godoy, al director técnico y computacional, a Gael Bamonde, y a todos aquellos que ya han hecho tesis doctorales en el seno del proyecto, a Inmaculada González Opeña, que trabajó sobre los arabismos en el Reino de Granada, a nuestro queridísimo Diego Reinaldo, que es nuestro maestro paleógrafo, el que en el 2009 nos enseñó a todos a leer documentos antiguos,
y a los ahora doctorandos que están picando piedra, como se dice en la jerga, haciendo sus tesis doctorales, a Pilar Arrabal y Antonio Martín Rubio, y a los los juniors del proyecto, como Gisela, que están empezando con sus TFM también en los archivos. Y con esto quiero animar a más gente que se quiera apuntar a venir al archivo de la Chancillería a seguir transcribiendo. Bien, voy a empezar ya a entrar en materia un poco más científica. Lo que tienen ahí en la pantalla es el punto de partida de cualquier investigador de historia de la lengua que se inicia o que va a hacer, que tiene un tema en la cabeza y quiere enfrentarse y quiere resolverlo. Ahí tienen una serie de corpus muy grandes, macrocorpus, en donde se recogen muchísimos textos de español desde los orígenes, ahí tienen desde el siglo XII hasta 2005, y son macrocorpus, es decir, corpus como el CDH, es decir, el corpus del nuevo diccionario histórico, que tiene ahora mismo en la última versión 418 millones de palabras, o el corpus del diccionario histórico, este que ven abajo, no sé si puedo mover el ratón, sí. Este de aquí abajo, que es un poquito más pequeño, unos 100 millones de palabras. Es decir, macrocorpus que nos permiten tener una visión bastante amplia de nuestra lengua española desde los orígenes hasta el momento presente. La pregunta que se estarán haciendo todos ustedes es ¿qué hace un historiador de la lengua en un archivo en la época de estos Big Data, en la época de estos macrocorpus? Piensen que nuestro corpus ODE tiene ahora 500.000 de palabras y que queremos conseguir 1.000.000 de palabras, y eso ya nos parecerá un éxito grande. Es decir, cómo competimos, por qué hacemos un corpus de 1.000.000 de palabras cuando tenemos a nuestra disposición corpus de 420 millones de palabras que pintamos aquí en los archivos. Bueno, la respuesta la he puesto ahí en amarillo. El CDH, cualquier corpus de referencia del español, nos permite resolver muchísimas cuestiones en torno a aspectos significativos del español y de las variedades del español hasta el límite de las fronteras nacionales, pero no nos dice nada de las variedades regionales, ni mucho menos de los vernáculos locales. Es decir, yo no puedo responder con el corpus del diccionario histórico a preguntas del tipo cómo se hablaba y cómo se pronunciaba en Granada en el año 1750. Cambien 1750 por cualquier fecha y cambien Granada por cualquier otra ciudad. Es decir, no puedo hacer con los corpus generales dialectología histórica de carácter regional, solo puedo hacerla de carácter nacional o solo puedo hacerla del español en general. Así que, afortunadamente, los corpus, estos macrocorpus de 400 millones de palabras, nos dejan toda la cancha posible para trabajar en dialectología histórica, la dialectología por debajo del nivel del estándar nacional. Así que, con esa idea, empezamos hace unos años a plantearnos cómo se hablaba de verdad en nuestro caso en el Reino de Granada, en el periodo comprendido entre 1492 y 1833. Hola. Para que entiendan lo que les quiero decir, les voy a poner un ejemplo de una búsqueda que hemos hecho en el CDH, el corpus del diccionario histórico. Le pedí al corpus que me diera los ejemplos de voz en el siglo XIX y me sale que el voz en el siglo XIX se aparece, no lo veo aquí, me sale 600 y pico veces. Es decir, cualquier incauto investigador piensa que todavía voz en España se utilizaba con cierta frecuencia. Analizando cada uno de los ejemplos de la concordancia, uno se encuentra con ejemplos tan bonitos como este. Digo lo de bonito, ahora vamos a ver que no son tan bonitos. Un ejemplo de una novela que se llama La Eumenia o la madrileña, teatro moral. En realidad es una novela lacrimógena de las lloronas del siglo XIX. Leo el ejemplo y ustedes vayan pensando si alguna persona en alguna vez en su sano juicio ha hablado así en español. Dice la novela: tributó esta mujer amable algunas lágrimas a los quebrantos de Eumenia. Tributó lágrimas a los quebrantos de Eumenia, diciéndola, bueno, eso sí lo han dicho muchos madrileños y lo dicen todavía: vos habéis sufrido 1000 penas, hija mía, lloráis aún la ausencia de un esposo, pero ¿qué sería si os hubiera abandonado antes de serlo, después de seduciros y de deshonrados?
Bueno, cualquier incauto investigador pensará que alguien hablaba así en el siglo XIX. Obviamente no. Así que los big data, estos datos de los macrocorpus, están llenos de bad data, es decir, de datos malos para el estudio de la historia de la lengua. Vamos a comparar ese ejemplo que encontramos en el CDH sobre el 19. En el 19 no se voceaba en español. Voz era una forma estereotipada de la novela lacrimógena o del teatro, pero nadie utilizaba voz en español en el siglo XIX. Lo vamos a comparar con este ejemplo tomado de un pleito de la Real Chancillería, de nuestros documentos de este archivo, y vamos a comparar cómo hablaba esta Eumenia y cómo hablaban los granaínos de 1759 de Belicena. Es un fragmento de una declaración de testigos que dice lo siguiente. Y dijo que, siendo como a las 8 de la noche en el día 6 de febrero de este presente año, que la dicha Josefa de Arroyo y su hija Paula Martín, que juntas fueron a casa de Lorenzo García, un vecino con el que tenían algún problema, y dieron las buenas noches. Y le respondió con lo mismo y dijo, siéntese ustedes ahí. Me gustaría que cuando yo vaya leyendo vayan pensando en la ortografía fonética y en las formas de estilo directo. Siéntese con la N al final, ustedes ahí. Y dijo, ¿a qué son ustedes venidas? Y respondió Josefa de Arroyo, Lorenzo, en el tiempo que tienes no has entrado en mi casa como hombre de bien. A que respondió, sí señora. Pues le dijo Josefa de Arroyo, ¿sabes a lo que vengo? A que tu mujer deje a mi hija, que es doncella. Y dijo, se entrometió la hija Paula, enfadada, y dijo que se ha puesto su mujer de usted y ha dicho que por un cigarro lo da. Piensen mal en lo que se esconde detrás de lo que da. Por un cigarro lo da. A que respondió Paula Martín, pues su mujer de usted toma tabaco, también lo dará. Y el dicho Lorenzo García estaba haciendo media sentado en una silla. Al hombre le habían fastidiado la tarde. Se levantó y alzó la silla y empezó a silletazos entre la mujer y mi hija. Y yo lo agarré y le dije, Lorenzo, ¿qué haces? Que no hemos venido aquí a nada de esto. A que salimos, y ahora me interesa esa cosa que hemos visto de fonética sintáctica, todos cuatro liados, y en la puerta, antes de llegar a la calle, sin saber quién y quién no, me dieron un silletazo en la cabeza. Y así que me vi digerida, me fui a refugiar a casa de los padres de San Agustín, donde me curaran. Habíamos transcrito curaran, pero ahora viéndolo ahí pone curarían. Y esto es la verdad, sin D final, a cargo de su juramento, qué fecha tiene y que es de edad de 60 años. Es decir, este fragmentito, lo que es casi una grabación del siglo XVIII. Alguien ha ido con una grabadora y nos lo ha dejado en un documento para que sepamos realmente cómo se hablaba en Belicena en 1759. Así que con esta idea, nosotros empezamos nuestro proyecto Corderegra en 2009, el Corpus Diacrónico del Español del Reino de Granada. Queríamos saber cómo se hablaba de verdad en el Reino de Granada, es decir, en las actuales provincias de Málaga, Granada y Almería entre 1492 y 1833. Desde el primer momento decidimos que nos interesaban dos tipos textuales. Por una parte nos interesaban estas declaraciones de testigo, como la de Paula de Arroyo del 18, y para eso este archivo era el archivo ideal, porque aquí vamos a encontrar pleitos y interrogatorios a testigos y declaraciones de testigos. Con esa parte queríamos cubrir todo lo que tiene que ver con la sintaxis coloquial del español, y luego, para compensar, necesitamos también hacer estudios de historia del léxico, y por eso seleccionamos inventarios de bienes que iban a estar y están en los archivos provinciales donde se encuentran los protocolos notariales. Nuestra gran sorpresa es que en el archivo de la Real Chancillería encontramos listas de bienes, no en los inventarios, pero sí en los embargos. Por tanto, el archivo de la Chancillería nos deparó la primera sorpresa con la que nos contábamos. Aquí también había listas de bienes en forma de embargos. Y luego descubrimos otros tipos textuales que nosotros no transcribimos en nuestro proyecto, pero que sí transcribieron en el proyecto Postscriptum, que es un proyecto de cartas familiares también de la misma época que nosotros. Así que el archivo de la Chancillería también tiene cartas privadas, y luego en nuestro avance en la investigación descubrimos otro tipo de textuales, las declaraciones de cirujanos, de las que hablaré también. Bueno,
estos dos tipos textuales que son la base de nuestro corpus, las declaraciones de testigo y los inventarios de bienes, tienen la ventaja, bueno, ¿por qué estos textos? Pues porque son los textos que mejor reflejan la oralidad, que más se aproximan a la oralidad, porque en ellos no hay intención estética ni creativa, porque se redactan con el apresuramiento de la necesidad de hacer un inventario o de tomar la nota a una persona que quiera hacer una declaración, porque se hacen sin reflexividad normativa, porque no tienen revisión por pares, es decir, no hay un revisor que corrige luego lo que escribe una persona, no hay correctores de estilos, y sobre todo porque son documentos redactados muchísimas veces con una enorme tensión comunicativa que favorece la oralidad. Piensen en una declaración de testigo en la que alguien está mintiendo y defendiendo a un acusado, o al revés, diciendo la verdad sobre algo, sobre una violación. Ese tipo de situación comunicativa favorece la expresión coloquial mucho más que un texto, que un poema o que una novela como la Eumenia que habíamos visto al principio. Luego, estos tipos textuales, esos 4 tipos textuales son los que a nosotros nos interesan, los que nos emociona encontrar en los archivos. Cuando terminamos nuestro primer proyecto, aquel Corderegra, nos dimos cuenta de cuántas cosas habíamos hecho mal, y habíamos hecho mal algunas. La primera es que no teníamos una tecnología suficiente para hacer búsquedas modernas en las que pudiéramos cruzar datos cronológicos y geográficos con datos lingüísticos. Es decir, dame ejemplos de tal palabra entre 1520 y 1580 en documentos procedentes de Almería. Eso no lo podíamos hacer con nuestras primeras transcripciones en Word. El segundo problema es que nosotros teníamos un corpus solo del Reino de Granada al principio, con lo cual, si nos encontrábamos cosas como y me vi de Gería o me vi de Gerida, nosotros sabíamos que eso se decía en Granada, pero no podíamos demostrar empíricamente que eso no se decía así en Madrid. Es decir, no sabíamos si era un fenómeno granadino o era un fenómeno del siglo XVIII. Y para eso necesitábamos un corpus de control. Por tanto, decidimos ampliar nuestro corpus a algo más que el Reino de Granada para poder comparar el Reino de Granada con cualquier otra parte, con cualquier otra región del mundo hispánico. Así que ampliamos nuestro corpus a textos de Madrid, de Andalucía Occidental y de Extremadura. Con lo cual ya disponemos de un corpus de control que nos permite saber si determinados fenómenos son propios de Granada o no son propios de Granada. A partir del momento en que la documentación ya no era solo del Reino de Granada, ya no podía llamarse Corderegra, Corpus Diacrónico del Español del Reino de Granada, y por eso rebautizamos el corpus como Oralia Diacrónica del Español. Tecnológicamente nos basamos, copiamos el modelo de un proyecto europeo que se había hecho en el Club de la Universidad de Lisboa, PostScriptum, que es un corpus maravilloso de cartas, cartas privadas en portugués y en español, en el que dirigió Rita Marquillas, que diseñó tecnológicamente Martin Jansen, y en el que colaboró Gael Bahamonde, que ahora trabaja con nosotros en la Universidad de Granada. Así que nuestro primitivo Corderegra se convirtió en ODE y se modernizó tecnológicamente. Gracias a la modernización tecnológica, lo que se puede ver ahora en la web, en la página del proyecto, es una triple visión, una triple presentación de cada documento. En la parte izquierda siempre está la transcripción del documento y en la derecha está el documento, el facsímil, con lo cual los investigadores pueden comparar si nuestras transcripciones están bien hechas o no. A veces para los historiadores de la lengua es una S, simple diferencia entre una S y una D y una Z es un dato muy decisivo. Entre vide y vi, pues para nosotros no es igual vide que vi, no es igual gerida que herida, con lo cual el documento está siempre a la derecha para poderse comparar. De cada documento tenemos una transcripción paleográfica, y se puede ver la transcripción paleográfica en la que aparece, por ejemplo, mucha cantidad de ropa, mucha, con la nasal
ahí incluida, que es un fenómeno bastante frecuente en los documentos del Reino de Granada, o la justicia trujo con U y no con A. Y a quienes no les interese la historia de la lengua pueden leer el documento en transcripción modernizada, es decir, pues, obviamente mucha cantidad y trajos, porque se pueden leer con otros intereses que no sean los puramente lingüísticos. Así que 3 presentaciones de cada documento. Y una cosa que a mí me emociona mucho es la posibilidad de que podemos hacer mapas con los resultados. No solo los investigadores, sino cualquier persona que consulte el corpus puede hacer un mapa en donde se representan gráficamente en mapa todos los resultados que se obtienen. Por ejemplo, en las variantes de Trévedes, muy significativa la forma Tréodes, que se concentra en la documentación occidental que está transcribiendo Inmaculada González Opeña. Toda esa zona, todo ese morado de la zona nos indica esa variante Tréodes. Bueno, eso se lo podemos hacer nosotros, pero lo puede hacer cualquier persona que consulte el corpus. Esta es la lista de archivos que hemos visitado, ya son bastantes archivos, he subrayado en amarillo el archivo de la Real Chancillería de Granada porque voy a hablar ahora de lo que nos aporta el archivo de la Real Chancillería de Granada a nuestro corpus. Ya lo he anticipado, en el archivo de la Real Chancillería de Granada es importante porque solo en un archivo tenemos los 4 tipos textuales que a nosotros nos interesan, los 4 tipos textuales que son más ricos en oralidad, que es lo que buscamos los investigadores, los historiadores de la lengua. Encontramos declaraciones de testigos, encontramos inventarios de bienes, encontramos cartas privadas y encontramos un tipo textual que no pensábamos analizar, pero que hemos descubierto que es muy interesante, el de los certificados de cirujanos y barberos que aparecen en la lista cuando hay algún herido, cuando hay algún muerto. Se llamaba a un cirujano para que diera constancia de la gravedad de las heridas o de la defunción de la persona. Y eso aparecen adjuntados en la lista de declaraciones. Bueno, tengo que empezar hablando de la serie de Probanzas, que es, digamos, que es la joya para nosotros de este archivo. La serie Probanzas cuenta en español con, ahora en el archivo de la Real Chancillería, he puesto Probanzas de testigos, ahora veremos por qué. Tiene casi 1.700 legajos, justamente del periodo que a nosotros nos interesa, de 1577 a 1834. Es una serie que se conserva solo en este archivo, en el archivo de la Real Chancillería de Valladolid. La eliminaron, en algún sitio he leído que lo vendieron como papel usado, no sé si es verdad, no sé qué pasó, no sé, pero se desprendieron de ella y solo se conserva en este archivo, por tanto es una joya para muchos investigadores. Piensen que hay 1.683 legajos a nuestra disposición, nosotros hemos visto un 1% de la serie y o sea, queda muchísimo por analizar. Voy a ver qué es lo que nos interesa, vamos a ver ahora a los historiadores, a los lingüistas, qué es lo que nos interesa de la serie Probanzas y se puede extender también a la serie de Pleitos. Dos son las partes que nos llaman, que nos interesan y que tienen interés desde el punto de vista lingüístico. Ahí tienen la primera parte, que es la parte que es el interrogatorio, es decir, en la serie Probanzas se conservan las preguntas a las que se someten a los testigos que van a participar en el juicio. En este caso es el interrogatorio al que se somete a un personaje que está preso supuestamente por haber matado de un navajazo a una persona. Bueno, ahí aparece la lista de preguntas. Por las preguntas siguientes se presentarán todos los testigos de parte de una determinada persona. En esta página lo que tienen en la parte de la izquierda es la pregunta número 7, que ahora vamos a leer, y lo que tenemos a la izquierda, con otra letra que se aprecia claramente distinta, es la respuesta de un testigo a la pregunta 7. Es decir, lo verdaderamente interesante es que sabemos cuál es la pregunta que se hace y hay una lista de 15, 20, 30 preguntas
y hay un montón de testigos que contestan a cada una de esas preguntas. Y las preguntas son de este tipo. Bueno, la pregunta 7 es si saben que la herida que en dicha noche recibió el defunto Tristán fue tan pequeña que no sintió nada hasta la madrugada siguiente, el día que se empezó a quejar, en la que habiendo ido la justicia con el cirujano, este se defendió, el cirujano se defendió y resistió a hacer la cura, expresando no estar examinado, cirujano no examinado. Sin embargo, de lo cual, y a instancias de dicha justicia, la ejecutó y practicó contra las reglas quirúrgicas, pues con la turbación que tenía, le abrió con la lanceta o tienta tal brecha que le echó las tripas de fuera, por haber ejecutado esta operación estando el paciente sentado o en pie y no tendido como debía, a lo de que resultó que cuando fue otro cirujano tenía ya venteadas las tripas por habérsele salido con la lancetada que el sin conocimiento le tiró dicho primer cirujano. Esa es la pregunta. Y ahora los testigos van a ir a declarar para decir que eso es verdad o no. Piensen que en esta pregunta, desde el punto de vista dialectal, no tenemos nada demasiado interesante. Bueno, sí, la equivalencia lanceta-tienta, es decir, el bisturí en la época se llamaba lanceta, pero la respuesta que dan los testigos está escrita por otro cirujano que es muy interesante desde el punto de vista lingüístico. Esa es la respuesta a la pregunta anterior. Dice, a la séptima pregunta dijo que públicamente se dijo en esta villa cuando sucedió, por tanto es ese antes, la muerte referida, que de la herida que se le habían dado al Tristán que no había muerto, porque fue muy pequeña, que había muerto porque la justicia llevaron, piensen ahí la concordancia ad sensum, al barbero, confusión RL, Francisco Fernández, para que curara al herido y que sin embargo de que el Francisco Fernández se excusó, le escretechó, debe leerse estrechó, le estrechó dicha justicia, es decir, que lo obligaron a hacer la operación, y falta de inteligencia le tiró un lancetazo en la barriga y le echó al dicho herido las tripas de fuera. Y después trajeron, con esa tan bonita analógica vinieron, trajeron otro cirujano forastero para que le curase y ta. Bueno, esa es la serie que nos interesa. Tenemos las preguntas, tenemos un montón de testigos que responden a las preguntas y algunas preguntas son muy jugosas lingüísticamente. Esta es la pregunta 8. A la octava pregunta, dijo que, como lleva dicho antecedentemente, Juan Abad nunca ha usado de armas, por lo que no le queda duda al testigo que cuando le prendieron, y ese le está puesto ahí, a alguno que lo querría mal le introduciría el cuchillo que expresa la... Es decir, parece que al pobre que está en la cárcel le hicieron una trampa y le metieron una... Está acusado por tener un arma y haberlo herido, pero realmente no murió de eso. Piensen ahí, vean, ese introduciría con esa pérdida tan radical, desde que vamos a ir viendo sistemáticamente los documentos granadinos del siglo XVIII. Cuando hay heridos, esto ya no es una probanza, es un pleito, esto forma parte de la serie pleitos, hay un texto que se suele llamar fe de libores, o fe de libor, está puesto al margen, y que no es más que la constatación que hace el alcalde, que hace la justicia de que hay un herido y que presenta determinadas heridas, presenta alguna. A partir de la fe de libores, es decir, literalmente fe de cardenales, a partir de ahí empieza la justicia a moverse y se produce una cosa que se llama requerimiento para que el cirujano comparezca a declarar la esencia de las heridas. Cada vez que hay heridos, en los documentos, sobre todo en los del 18, se crea ese documento que tienen ahí, aparece una declaración de esencia. Esa declaración de esencia es declaración de la esencia de la herida que hace un cirujano, un barbero o un cirujano. Y es un tipo textual con el que no contábamos, pero que pasando páginas descubrimos y que ahora le está permitiendo a uno de los asistentes hacer una tesis doctoral sobre ese tipo textual que hemos encontrado en la Real Chancillería. Las declaraciones de cirujanos en los juicios penales de este archivo. Son muy interesantes porque se mezclan los tecnicismos médicos con los dialectalismos más maravillosos. Piensen en una especie de teléfono escacharrado en la que el cirujano
dicta al escribano lo que está viendo. Claro, el cirujano puede utilizar tecnicismos que el escribano interpreta como le parece. Entonces ahí tenemos un juego muy interesante, muy rico entre tecnicismos médicos y voces patrimoniales conservadas. Bueno, por ejemplo, en este caso ahí dice que ha visto, reconocido y curado al susodicho una contusión o equimosis con solución de continuidad sobre la pálpebra, es decir, sobre el párpado y la ceja. O este otro mucho más, ¿sí? Mucho más bonito, otro parte de esencia en el que dice que le halló una herida en el brazo de izquierdo, en la parte alta del molleo, hecha con instrumento cortante y punzante como navaja o cuchillo, y por los accidentes que pueden acaecer tiene peligro de muerte. Es precioso, porque dice molleo y no molledo, es decir, en Granada se perdía la D como ahora, intervocálica, pero luego se quiere poner fino y dice acaecer. Claro, yo hice mi tesis sobre sainetes gaditanos del siglo XIX y en esos sainetes cuando había que representar a una niña cursi gaditana que buscaba novio, siempre la niña se iba de pasedo. Pues este acaecer es el pasedo es la ultracorrección tan bonita seguramente del cirujano o del escribano que se quieren poner fino y saben que acaecer queda más fino que acaecer. Bueno, ese es el segundo tipo textual. Ya hemos visto la serie Provenças, ya hemos visto algún pleito, algún ejemplo de pleito. El segundo son las declaraciones de cirujanos que están vinculadas estrechamente con las declaraciones de testigos. Y el tercer tipo textual que encontramos aquí, que a nosotros nos sirve porque son listas de bienes de la vida cotidiana, son los embargos. Y tenemos ahí un embargo, el embargo de María Castilla. No voy a leerlo, son listas de bienes muy interesantes porque sabemos que tenía la gente en el 16, en el 17, en el 18 en su vida cotidiana. Solo pongo alguna cosa, tenía un telar de tejer y tenía 2 sillas de Aneda. Viendo las ofertas del Black Friday, he puesto una foto de una silla de Aneda, pero fíjense, silla de Aneda, otra vez la ultracorrección en un granadino en el siglo XVIII. Aneda, nadie ha dicho Aneda jamás en la vida, hemos dicho Anea o Enea, pero ahí Aneda para ponerse finos, otra ultracorrección. En otro embargo de bienes vuelven a aparecer las sillas de Aneda, aparecen 3 horones medianos, aparecen, me parece que 3 gallinas y un gallo, y una marrana. A veces aparece la marrana con su nombre, una marrana que se llama Juanita. Bueno, son muy bonitos. Bien, voy de tiempo, bien. Bueno, así que esos tipos textuales nos dan muchísimo juego, son riquísimos para reconstruir el español coloquial de la época. Y sin ninguna duda, el archivo de la Real Chancillería nos está permitiendo reconstruir de una manera maravillosa el sistema de tratamientos del español, porque en las declaraciones de testigos y en las cartas privadas la gente se dirige a otro como realmente se dirigen en su vida cotidiana, no con aquel voceo estereotipado del siglo XIX que habíamos visto. Las muestras de estilo directo de los juicios y todas las cartas privadas son una fuente maravillosa para reconstruir el sistema de tratamientos del español. Ya la Real Chancillería se había hecho famosa, o es famosa, en los tratados todos los tratados que tenemos en español sobre el sistema de tratamiento. Por esa anécdota que Ambrosio de Salazar cuenta en su Espejo General de la Gramática en Diálogos. Esa anécdota se sitúa aquí en la puerta en la Plaza Nueva, donde está el archivo de la Real Chancillería. Lo que ocurre es lo siguiente, dice, yo tuve, leo el ejemplo, yo tuve una pendencia en Granada con uno de los porquerones que están a la puerta de la Chancillería y que fue que como yo era un ignorante en esta lengua castellana, lleguéme a él y le dije, decidme si el señor oidor N ha salido, ¿no lo habéis visto pasar? Y el portero del edificio se cabrea y porque lo ha tratado de vos. Y le dice, hermano Curriburri, ¿sabéis con quién habláis? ¿A dónde os habéis criado? Parece que o sois montañés o morisco. Vos me tratáis de vos, yo digo que vos sois vos, y aquí no hay otro vos sino vos.
Es un ejemplo maravilloso para entender que en 1636 a un desconocido no se le podría tratar de vos. Vos servía para tratar a la mujer al marido o a personas con las que se tenía intimidad, pero para tratar a alguien, a un desconocido, había que utilizar vuestra merced o cualquier tratamiento en tercera persona. Bueno, este ejemplo es muy bonito, aparece en todos los tratados de tratamientos en español, pero mejor aún son los documentos que se custodian en el archivo de la Real Chancillería, donde podemos reconstruir el sistema de tratamiento del español con máxima precisión. Como no he hablado de cartas, ahora es el momento de presentar el cuarto tipo textual que me interesa, que son las cartas que se custodian, que están en este archivo y que solo se encuentran pasando hojas, es decir, solo se encuentran cuando uno viene a la sala, se pone a pasar hojas y de vez en cuando, oh milagro, aparece una cartita adjuntada a un proceso como prueba o como, casi siempre como prueba. Las cartas que voy a analizar están en el Corpus Post-Scriptum, ese corpus que vimos de cartas portuguesas y españolas que se hizo en la Universidad de Lisboa. De este archivo, Post-Scriptum tiene 58 cartas, 56 son del siglo XVIII y 2 cartas son del siglo XVII. Yo me voy a centrar solo en 9 cartas que forman una especie de mini epistolario maravilloso de 9 cartas que Catalina Señor dirige a su tío Pedro Señor y Angulo entre 1701 y 1712. Las 7 cartas nos permiten reconstruir extraordinariamente el sistema de tratamiento del siglo XVIII. Son cartas que se dirigen de Catalina es de Noblejas, de un pueblo de Toledo, pero se ha trasladado a Madrid y le dirige cartas a su tío que está en Noblejas. Siempre cartas para darle un sablazo al tío. No tiene dinero, su marido parece que no tiene ni dinero ni muchas ganas de trabajar y ella no tiene más remedio que pedirle continuamente dinero al tío. Le dice al tío, a VMD, pido a VMD que por amor de Dios me haga gusto de enviarme 1000 reales. Más adelante le dice, cansamos a VM pidiéndole que por amor de Dios diga, que por amor de Dios nos haga gusto de darnos 4 o 5.000 reales, que era un dinero en la época. Y un poquito más adelante le dice don Baltasar, que es su marido, don Baltasar, que no hace nada. Don Baltasar no escribe porque bien sabe su natural, que se deja antes morir que pedir nada a nadie. Que aseguro a VM que yo me hallo tan aburrida de nuestra poca fortuna y ver 7 criaturas careciendo de muchas cosas. Tienen 7 hijos, don Baltasar tiene todos sus bienes embargados por un pleito con unas monjas y tiene que pedir dinero. Bueno, esta es la anécdota bonita. Pero lo que nos interesa es cómo leemos ese VM, cómo leemos VMD que aparece ahí. Claro, pues, y eso nos lo encontramos, por si alguien tenía duda, en las cartas, en esas cartas en las que aparece VMD, en algunas de ellas, en estas 9 cartas, encontramos en esta de 1705, dice, tío mío, de corazón recibí la de vuesa merced, pone vuesa merced, pero es la de vuesa merced, y siento mucho que mi tía haya mal parido. Entonces ahí tenemos detrás de ese VMT, hay probablemente vuesa merced. Si seguimos leyendo otra de las cartas, nos encontramos todavía algo más, no sorprendente, pero nos da otra posibilidad de desarrollar esa abreviatura. Dice, en casa todos estamos buenos, para lo que usted nos quisiere mandar, que le obedeceremos con la voluntad que VM sabe. Es decir, en 1702 detrás de VM puede estar vuesa merced o puede estar usted. Y complicamos un poco más el sistema. Me salto cosas de su merced, pero vemos seguimos en estas 9 cartitas. Es decir, con 9 cartas podemos hacer muchísimas cosas. En una de las cartas dice lo siguiente, Catalina a su tío, dice, y con esto no cansamos a VMD, a quien pido a Dios que me guarde muchos años como deseo y he menester. Sobrina de VMD,
que más quiere y estima. De abril a 6 de 1707, pido a su merced que en viendo esta la rompa, que no está para que nadie la vea. Claro, se está rebajando demasiado, pidiéndole demasiado dinero. Cuando la lea su merced, le rómpala. Es decir, que al tío lo podía tratar de usted, lo podía tratar de vuesa merced y lo podía tratar de su merced. Con lo cual, sabemos, 9 cartitas, solo 9 cartas, imagínense con 500 cartas. Con 9 cartas podemos saber que todavía el siglo XVIII sigue presentando un sistema de tratamiento en el que la complexification, que como dice Donald Tutten, todavía el sistema de tratamientos del español es bastante complejo. Todavía para expresar respeto se pueden utilizar, hay una gradación, con usted como la forma neutra, la forma menos respetuosa, luego vuesa merced y luego su merced. Así que el sistema todavía no se había simplificado. Ahora solo tenemos tú y usted. Todavía a principios del 18 teníamos usted, teníamos vuesa merced y teníamos su merced en una gradación de menor respeto a máximo respeto. Y en las cartas se refleja ese sistema clarísimamente. No sé si complicarlo más, si cerrar aquí. Y lo puedo complicar un poquito más, claro, y así completo el ciclo. Es decir, todavía vamos a meter un elemento más en ese sistema complejo de todavía el 18. Normalmente se dice que cuando surge usted en 1650, el sistema ya se ha simplificado. En torno a 1650 el sistema se ha simplificado en absoluto. El sistema no se simplifica cuando aparece usted. Cuando aparece usted sigue funcionando vuesa merced, lo hemos visto, sigue funcionando su merced y sigue utilizándose otro elemento que vamos a ver ahora, que es él como forma despectiva para dirigirse a un interlocutor. Y eso también lo tenemos en documentos de la Chancillería, casi como único sitio, de los pocos sitios donde hemos encontrado ejemplos de él con valor, de usted con carácter despectivo. Vamos a ver un ejemplo muy bonito y con eso ya termino. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta, la hacemos. Bueno, iba a hablar mucho de su merced en América y todo eso, pero no me da tiempo. Nos vamos a otro documento de la Chancillería. Voy a quedarme con este de aquí. Este documento de los Carvajales. Es un documento tengo la fecha, de Vélez Málaga, 1722. Bueno, la anécdota he puesto para que se entienda bien. En verde son los que se comportan cordialmente, los que cumplen las normas de la cortesía, en amarillo los que se saltan las normas de la cortesía. Los protagonistas son don Esteban y don Francisco, Frasquito, 2 hermanos, los Carvajales, y el grosero es don Alonso de Carrión y sus hijos. Leo el contexto, dice los hermanos, los Carvajal, se encontraron con el dicho don Alonso de Carrión, a quienes vio el testigo se quitaron sus monteras, y el dicho don Alonso se quitó el sombrero y volviendo la cara al desgaire, pone en el texto al desgaire, y dijo: mire qué monerías y qué porca cortesía gastan. Y habiendo oído el dicho don Esteban estas palabras, no habiéndolas entendido muy bien o haciendo juicio si serían con otro, preguntó al dicho su hermano diciéndole: Frasquito, si nos dirá a nosotros. A que el dicho don Alonso, el tío Borde, respondió: a ellos les digo, es decir, a ustedes les digo. Con lo cual, ese ellos está utilizado como en italiano, donde lei, es decir, lei, que puede significar tanto ella como usted, donde se ha especializado lei con el valor de usted. Pues en español tuvimos también un él con valor de usted, que tenemos ejemplificado aquí, en 4 o 5 más ejemplos de documentos de la Real Chancillería. Es la prueba de que se utilizó ellos con valor de ustedes en español. Con lo cual, esa complexification del español no termina en 1650, sino que sigue en 1722 con el uso de ellos también como elemento de tratamiento. Por tanto, en la tercera persona, hasta por lo menos 1722, se podía elegir entre usted, vuesa merced
su merced o él, en una escala de menor a mayor distancia. La máxima distancia, que puede interpretarse como distancia grosera, es la despersonalización absoluta con el pronombre explícito él o ellos, como en este caso. Con esto ya sí que termino. Lo único que quiero es animar a quienes no se hayan enfrentado nunca con un documento a venir a la Chancillería, a trabajar con documentos de este tipo, porque la verdadera historia de la lengua oral del español está en los archivos y está en los documentos, en estos tipos documentales, en las cartas, está en las declaraciones de testigos, está en las declaraciones de cirujanos y está en los embargos de bienes y en los inventarios. Y nada, muchísimas gracias. Facilita. ¿Por qué están los documentos de la red? Es que barbero es una designación coloquial de cirujano. Es decir, sangrador se llama barberos, cirujanos, sangradores o flebotomianos, son sinónimos. Normalmente los cirujanos no habían ido a la universidad y aprendían el oficio como un oficio manual. Entonces, y había cirujanos examinados y no examinados, es decir, algunos que habían pasado un tiempo aprendiendo con un médico, con un cirujano que sí había ido a la universidad. Entonces, estos certificados los solían hacer cirujanos, cirujanos no examinados, es decir, cirujanos que solo hacían barberos, flebotomianos o sangradores, que son la misma cosa, ¿no? Flebotomianos, sí. Es la palabra griega por sangrador. Es decir, no entiendas barberos como el que... barbero los barberos hacían curas menores. Entonces hay una gradación, obviamente. Los cirujanos estaban por encima de los sangradores y los flebotomianos, estos, pero normalmente los que hacían en los pueblos este tipo de certificados eran sangradores, flebotomianos, por eso. Pero todos lo metemos en el mismo saco. Bueno, muchas gracias al profesor Calderón Campos por esta magnífica conferencia y por enseñarnos incluso a los que trabajamos en este archivo, nuevas potencialidades y nuevos contenidos de los documentos, en especial de esta serie tan importante y tan interesante como es la serie del registro de Provenza. Lo felicito a él y a su equipo de investigación, porque a pesar de que esta serie fue identificada en 1997 y publicada en 1999, son el único grupo de investigación que la está utilizando de forma sistemática y con una metodología, a mi juicio, impecable para sacar estos resultados que estamos viendo. También me ha parecido muy interesante esa unión de la consulta, diríamos, a lo antiguo en la sala de investigadores con el documento original y el uso de las nuevas tecnologías, en un uso donde se le da el justo valor a las tecnologías, que son, también a mi juicio, son las herramientas, no son el fin de la investigación. Muy bien, y nada, muchas gracias, Miguel, por tu participación. Y ya para levantar la sesión y acabar el ciclo,
la directora del Archivo Histórico Provincial de Granada y yo mismo le damos las gracias por su atención y por el seguimiento y acogida que ha tenido el ciclo de conferencias. Les recordamos que todas las tendrán a su disposición en el canal de YouTube del Archivo de la Real Chancillería. Y agradeciendo de nuevo su interés, les emplazamos a las próximas actividades que los archivos dependientes de la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico de Granada realicen. Muchas gracias.